Estimados estudiantes, buenos días a cada uno de ustedes. Estamos en la semana 19, actividad 1 de Aprendo en Casa. El área que vamos a trabajar es personal social. Nuestra actividad es identificamos situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal. Nuestra meta, identificar situaciones de riesgo relacionadas con tu espacio personal que afectan tu bienestar y tus derechos. Ahora vamos a empezar leyendo un caso. Nina es hija única. Su mamá trabaja desde muy temprano y la deja al cuidado de su padrastro. Él, cuando la mamá de Nina se va de la casa, trata de abrazarla, le grita y la amenaza con abandonar a su mamá si le cuenta lo que sucede. También su padrastro le dice que su mamá le echará la culpa de abandonarla si le cuenta lo que está sucediendo. Es un caso de que a menudo sucede en algunos hogares. Para esto hay personas de mal corazón, en vez de protegerla a la niña, en vez de cuidarla, aprovecha que su mamá se va a trabajar y quiere aprovecharse, quiere abrazarla y eso no está adecuado. Entonces ustedes desde jovencitas tienen que saber eh, cuándo dar confianza a la persona que ustedes, con la persona que ustedes conversan y también tienen que cuidar a su espacio personal. Después de haber escuchado el caso de Nina, ahora vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué le ocurre a la niña? Ustedes deben responder en estas líneas. Luego la otra pregunta es, ¿consideras que está en peligro? También debe responder. Y la última pregunta, ¿por qué? Entonces, ustedes deben responder de acuerdo a haber escuchado el video, el caso de Nina. Responden estas preguntas. Y ahora vamos a realizar una actividad. Lee estas situaciones que tiene como protagonista a niñas y niños de tu edad. Luego completa el cuadro respondiendo las preguntas. Las situaciones son 5 situaciones. Vamos a ahora la primera situación dar lectura de Ana y Juanita, siempre teniendo en cuenta de que ellas y ellos son niños y niñas de que están cursando sexto grado, así como tú. Entonces están aproximadamente 11, 12 a 13 años. A ver, vamos a leer la situación 1 y aquí hay preguntas, 3 preguntas que ustedes deben responder de acuerdo a las 5 situaciones. En la situación 1 ya está respondida, yo lo he respondido, reemplazo de ustedes para que ustedes lo tomen como ejemplo. Entonces las siguientes situaciones deben responder en el cuadro que corresponda. La situación 1 dice, Ana y Juanita, camino a casa, se encontraron con una pareja que les preguntó por una calle. Luego la pareja les dijo a las dos que son muy bonitas y les propuso trabajar como modelos para ropa de niños de una conocida tienda. Además, les dijo que ganarían dinero y ayudarían a sus familiares. Eso es la situación. Ahora, la pregunta, ¿crees que es una situación de riesgo? Entonces, claro que sí, se ha puesto la respuesta sí. ¿Y por qué? Entonces, siempre se les ha indicado a ustedes, ahora ya están en sexto grado, entonces si ponen sí o si ponen no una pregunta, tienen que sustentarlo, justificarlo, porque ya no estamos como niños de pequeños para decir sí y decir no y nada más. Entonces, si aquí se pone sí, tenemos que sustentar el por qué. Sí, y no lo conocían a las personas ni tampoco sabían la verdadera intención que tenían. Cierto, porque por primera vez estaban viendo a esa pareja, entonces no sabían qué intención tenía. Además, menores de edad no están en la obligación de trabajar. Muy bien, esas son las respuestas a la pregunta que está en esta parte. La segunda pregunta dice, ¿qué harías? Entonces yo les diría, nosotras
no hablamos con personas desconocidas. Muy bien, ¿y luego qué deben hacer? Continuar su camino hasta llegar hasta sus casas. Y también responderían o responderíamos, no necesitamos trabajar, porque las personas desconocidas a Ana y a Juanita lo están ofreciendo supuestamente un trabajo. La última pregunta, ¿a quién o a quiénes acudirías? Entonces, lo primero le comunicaría a mis familiares de lo sucedido. Al llegar a casa, si encuentran a papá o a mamá o a hermanos, entonces contarle lo que ha ocurrido. Y luego, si hay algún policía o serenazgo, comunicarle a ellos también lo que ha sucedido, contarles. El día siguiente, y luego también debe contarle lo sucedido al profesor o profesora. Ella o él deberá de darle ciertos consejos cómo actuar en esos casos, porque hay mucha gente en las zonas urbanas de malos sentimientos que se dedica de hacer daño a pequeños y a pequeñas. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso estamos trabajando el tema del cuidado personal. La segunda situación, Miguel se encontraba moviendo los muebles de su casa. En ese instante llegó su hermana mayor Raquel. Ella se enojó con él porque Miguel movió sus cuadernos y no le pidió permiso. Él le dijo que estaban desordenados. Ambos se enojaron y empezó una discusión. Entonces, ustedes a esta situación deben responder estas preguntas de aquí. Si crees que es una situación de riesgo, si dices que sí, tienes que sustentar por qué. Y si dices que no, de igual manera también sustentarlo el por qué. Luego, ¿qué harías? Luego, ¿a quiénes o a quiénes acudirías? Tienes que responder en el espacio que corresponda. Luego vienen las demás situaciones, la situación 3, 4 y 5, porque son 5 situaciones. Muy bien, aquí están las situaciones 3, 4 y 5. Entonces, en estos recuadros debe responder de acuerdo a las preguntas y de acuerdo al ejemplo que se les ha dado en la primera situación. Muy bien, pasamos. Y ya estamos terminando porque esta actividad es un poco sencilla, no hay mucho que estresarse, nada de eso. Entonces, al final vas a reunir a tu familia y luego de que hayas resuelto la ficha situaciones que nos ponen en peligro y desarrollado la guía, pídeles a tus familiares que lean tus respuestas y te hagan saber las fortalezas y debilidades que hay en tu actividad. Estas sugerencias pueden ayudarte a mejorar tu trabajo. Entonces, después que tú has leído tu actividad, que hayas llenado tus situaciones, tus respuestas, entonces tus familiares o un familiar que tengas ahí te dará algunas sugerencias, de repente en algunos errores que tú hayas cometido. Eso te va a servir para que mejores tu trabajo y para que lo subas al WhatsApp. Luego, dialoga con tus padres y solicítales que te cuenten otros casos de situaciones de riesgo que se podrían dar en tu barrio y que deben considerar como familia para protegerte. A ver, luego también te harán ciertas sugerencias porque aquí en Nuevo Chimbote también ha habido algunas noticias que ha ocurrido casos similares como hemos leído. Entonces tus padres, para protegerte, te deben dar ciertas recomendaciones cómo comportarte si hay personas por ahí desconocidas que quieren conversar con ustedes. Muy bien. Terminamos. Entonces, espero las evidencias de cada uno de ustedes más tarde y que tengan muy buenos días.